Memoria técnico-científica DC3 proyección de ondas. Es muy placentero para mí como creador y diseñador del sistema de ondas DC3 proyección de ondas estar esta noche enfrente de ustedes presentándoles esta compilación de la memoria científica paso a paso de este proyecto. Quiero agradecer especialmente a mi grupo de trabajo, personas que están conmigo eh, algo más de un año. Pues realmente este proyecto empezó hace muchos años atrás, desde que me inicié como trader. Ha sido un largo y arduo camino que ha ido paso a paso, pero la consolidación final se ha presentado a través del grupo de trabajo que tenemos eh, hace un año larguito. Es muy placentero para mí haber contado con la participación y colaboración de este gran grupo de personas que como estudiantes y participantes del sistema han engrosado el desarrollo de este proyecto. Especialmente quiero felicitar y quiero agradecer a Luis, que es la persona que está trabajando hombro a hombro conmigo. Hay mucha más gente detrás, hay personas en el diseño de la página, en investigar otro tipo de variantes o variables dentro del sistema, pero es algo que va paso a paso. Pero en general Luis ha sido la persona que ha estado conmigo en los últimos tiempos, llevando poco a poco el desarrollo del sistema. Es algo nuevo, es algo novedoso que queremos presentar a la opinión pública y, y que va a cambiar la manera de pensar de las personas que logren tener acceso a él. Es un bonito proyecto en el cual pues no es nuevo descubrir que el mercado se mueve en ciclos, pero es muy interesante poder ver esta nueva faceta a través de la metodología de la observación y de la investigación, poder habernos dado cuenta de que el mercado sí se mueve en esos ciclos o haberlo confirmado, pero saber que no es como la mayoría de estudios anteriores decía. Entonces esta es la parte novedosa y enriquecedora para el trading. Por lo tanto, nos aprestamos a darles a conocer detalle por detalle cómo fue la evolución del sistema. Queríamos hacer una pequeña introducción en el cual nosotros explicáramos la idea por el cual queríamos hacer un desarrollo de un sistema de trading personalizado. Y para eso debemos remontarnos a los orígenes de la investigación. Yo soy trader o empecé en esto del trading hace alrededor entre 8 y 9 años. Como todo el mundo, normalmente entramos aquí por curiosidad, atraídos por alguna información que nos llega y atraídos por toda esa información que nos bombardean de los brokers, de que cambie su libertad financiera, que obtenga su libertad financiera, que cambie su modo de vida, que gane dinero en pocos minutos y cuestiones de esas que estamos acostumbrados que nos estén bombardeando. Eso nos llevó a entrar en esto de los mercados financieros. Y como siempre, pues empezamos la misma
el mismo camino que todos hemos recorrido y pues que yo lo comento a diario en las charlas que hago. Empezamos yendo a seminarios, a cursos, a foros, leyendo todo lo que nos encontramos en la red, eh, probando un sistema, probando otro, y todos los días tratando de buscar esa fórmula mágica que nos haga ser ganadores en los mercados. Realmente muy difícil, complicado. Eh, Todo el mundo estudia lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, todos creemos que con esa información gratis que hay en la red ya vamos a poder hacer esto. Y realmente el mercado sí se puede enfrentar, el mercado sí se puede leer, el mercado sí es racional. Los irracionales en algunos momentos somos nosotros de pensar que podemos ser mucho más listos que el mercado sin ni siquiera estudiar. La mayoría de la gente piensa que esto es como ir a un casino a jugar dinero o cosas así. Por tal motivo, pues van pasando los años, el tiempo, y pues nosotros nos vamos dando cuenta que no somos capaces de ganar el mercado. Que el mercado siempre termina quitándonos el dinero. Los creadores de mercado, los brokers, los fondos de inversión, los profesionales se quedan con nuestro dinero. Esto nos llevó a nosotros querer tener algo propio, algo que nos permitiera de alguna manera entender el mercado. Por lo menos si no era volvernos millonarios como dice la publicidad, por lo menos inicialmente entender el porqué de los movimientos del mercado. Y adquirimos todos estos conocimientos básicos, miramos todos estos antecedentes de los cuales hemos sido partícipes la gran mayoría, y pues no encontrábamos nada como que algo nuevo, algo novedoso que realmente fuera con las expectativas que se nos había creado en esto del mercado. El caso mío, yo soy una persona que soy demasiado inquieto en cuanto a la investigación, y pues no me gusta, como siempre le digo a mis estudiantes, comer entero. Entonces entraba a los foros, le preguntaba a los supuestos expertos, gurús, de qué esto, por qué de esto, aquello. Me respondían una o dos preguntas y después, como siempre, acosados por las preguntas y sin saber cómo responderlas, preferían ignorarme en el mejor de los casos. En otros casos me mandaban a que me dedicara a otra cosa porque no servía para esto. Y yo seguía neciando y seguía estudiando, y la familia diciendo que eso no era trabajo, que no perdiera el tiempo, que como nos ha sucedido a todos. Eso nos ha pasado a la gran mayoría que empezamos en esto y de una manera muy empírica. No yendo a una universidad o un sitio especializado donde se desarrolle esto de una manera profesional. Pero sí empezábamos a encontrar conceptos básicos que nos permitían tener la posibilidad de ver cosas distintas. Entonces empezamos a notar eso de los ciclos del mercado, de su movimiento, de cómo eran. Y la verdad es que a través del estudio, pero yo digo que de horas y horas y miles de horas de observación, se logra ganar mucho, identificar mucho. Y ese es el caso mío. Yo logré notar algunos patrones repetitivos, logré ver unas pautas de agotamiento,
y estudie y busque material en un lado y otro, pague cursos, pero realmente muy poca información. Soy sincero, la información es muy vaga, es muy generalizada. Las tres o cuatro cositas que dice todo el mundo y que venden cursos, pues era lo que tenía de herramienta. Pues a raíz de esto, nosotros nos planteamos unos interrogantes de por qué, para dónde, cuándo, por qué sucede eso, por qué se repite eso. Y eso creó unos conceptos básicos en nosotros y unas lecturas de unos antecedentes que deberíamos solucionar. Entonces nos planteamos unos temas en estudio, ¿no? Lo primero que hicimos fue marcar un derrotero, crear un objetivo básico, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, por qué, cuál es el objetivo. Entonces el objetivo es poder leer y entender el mercado, poder entender el por qué se mueve el mercado de esa manera, qué lo hace mover, qué patrones, qué estructuras, cómo se forman, una serie de cosas que eran los objetivos que nos deberían llevar a eso, a desarrollar un sistema de trading personalizado, pero que fuera una lectura real, real de la situación del mercado. Entonces, conceptos básicos como la teoría de Down, las estructuras fractales del mercado, eh, patrones de agotamiento. Después a eso conseguimos material y fuimos uniendo patrones de continuidad y un sinnúmero de cosas que nos llevó a empezar a transformar y a crear esa idea general, ese objetivo general. Inicialmente buscamos la estructura de los ciclos de mercado. Entonces pagamos cursos de algunos de estos sistemas de lectura de ciclos de mercado, pero no nos cuadraban, no nos encajaban esas lecturas. Mucha gente estudiándolo, mucha gente quejándose de la subjetividad de estas lecturas de los ciclos. Y esto nos llevó a observar y a observar y a observar y pasar muchísimas horas enfrente y tratando de encajar esa teoría dentro del mercado. Y siempre he sido partidario de que el mercado se debe analizar de time frames mayores a time frames menores, y el mercado debe encajar dentro de, así sea una estructura de un tick, gráficos de tick de 10 segundos. Debe encajar las estructuras del sistema dentro de los patrones que se repiten. Y pues básicamente eso era lo que no encontrábamos con las otras teorías. Ahí caímos en cuenta a través de la observación de que el mercado realmente tenía una conformación en estructuras de 3 movimientos. En la parte como más interesante que nos hizo empezar a movernos. Leer los patrones repetitivos de 3 tanto en impulsos como en correcciones. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso no es nada más ni nada menos que es la base de la investigación que nos llevó a movernos. Ver cómo el mercado forma esas estructuras,
forma esas estructuras, las cuales se van repitiendo y repitiendo a través de los ciclos. Ustedes me dirán, pero aquí hay una estructura de 5. No, es que esto es solo una parte de la estructura. Y eso fue la otra cuestión que encontramos. Que la gente se le hace muy fácil. La gente se le hace muy fácil coger el mercado desde cualquier punto y ponerse a analizarlo. Y resulta que ese es el error más grande. Realmente la estructura de este mercado en este momento es esta, color magenta. Pues más adelante les explico paso por paso el porqué, las extensiones y las lecturas y qué sucede y cómo sucede cada cosa. Y esto es mercado en vivo lo que estoy analizando acá. Pero no, pero es que aquí hay 5 movimientos. No, realmente esto es solamente una pequeña parte del movimiento. Y voy a ir paso a paso analizando la figura general de todo esto para poderle explicar. Y en movimientos recientes, no va a ser en movimientos de 10, ni 20, ni 30 años atrás, pero las estructuras sí se repiten desde que empezaron los mercados hace muchos años en todas los instrumentos financieros. Se puede ver esto. Me va a decir, pero ¿y cuál es el descubrimiento que usted ha hecho? Bueno, ahí es donde entra la parte de los ciclos de mercado. Me voy a ir un poquito más hacia atrás. A ver, empecemos mirando un histórico del eurodólar. Pues es la moneda de más volumen. Entonces nos remitimos a imágenes que nos permiten ver el movimiento del mercado desde muy atrás. Aquí en un punto importante como es este del mercado, podemos empezar a analizarlo. Entonces empezamos haciendo unas lecturas desde estos niveles y empezamos viendo cómo el mercado se mueve, hace un movimiento, hace 2 movimientos y hace 3 movimientos. Después el mercado corrige con una estructura de 3. Hace un movimiento, hace 2 movimientos y hace 3 movimientos. No, pero es que aquí hay más movimientos. Aquí adentro se ven más ondas. Claro, porque es que él tiene unas estructuras de extensiones por algunas ondas que, como les dije, lo iré explicando a paso. Ahora solamente estamos en la parte de lecturas de ciclos. El mercado se mueve en estructuras de 3. 1, 2 y 3, que es esto así general. Y el mercado corrige en estructuras de 3. Entonces el mercado empieza a hacer estos movimientos acá, un movimiento acá, un movimiento interno, el grado mayor es el azul, el movimiento interno es el rojo, como está haciendo acá en este momento el mercado, la estructura roja, que es esta. Internamente a esa estructura roja notará la conformación de los 3 movimientos internos. 3 movimientos rojos completan una secuencia azul celeste y darán un movimiento después para onda 3 según unas proyecciones que se han dado. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Un movimiento impulsivo, voy a marcarlo aquí, voy a repasarlo con blanco, de esta manera, que va a ser corregido por este movimiento, que está en 3, aquí color azul celeste, y después va a ser 3 movimientos arriba, así. Esta es la estructura en que se desarrolla el mercado.
Los impulsos, por lo tanto, son más rápidos, más ágiles que las partes correctivas. Las partes correctivas, cada instrumento tiene su propio patrón, la personalidad dentro de su propio patrón de 3. En este caso que está aquí el euro, les estoy planteando el movimiento correctivo se divide en una onda D, en una onda C y en una onda 3. Acá, de esta manera. E internamente cada movimiento, sobre todo las partes de las conexiones, porque esta segunda onda es la conexión de un impulso y de un segundo impulso, un primer impulso y un segundo impulso. Esta onda intermedia, esta onda 3, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene unas reglas y unas guías que permiten conjugar y leer esos movimientos. Entonces esta onda C, azul celeste, está dividida en 3 movimientos rojos y a su vez este conector o esta segunda onda o onda de corrección está dividida en 3 patrones azules y así sucesivamente por tratarse del mercado fractal. Por lo tanto, estamos ante la oportunidad de que el mercado esté terminando aquí una onda hacia arriba. Y si nos bajamos a gráficos menores, podremos observar que lo que está haciendo el mercado es esto. Ay, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué lo lee? Porque el sistema no lo permite hacer. Esa es la presentación general de ese gráfico semanal y aquí entramos en detalles y ya en la parte del último movimiento, que es este, donde el mercado se mueve en 1, en 2 y en 3 movimientos y este es un primer movimiento dentro de ese ciclo. ¿Qué viene después? Pues a un movimiento de 3 impulsivo le debe llegar un movimiento de 3 correctivo, que es lo que estamos viendo. Los movimientos de conexión son más lentos, son más dispendiosos en su formación. Hay que tener muy clara la estructuración que forma internamente para después de terminar poder hacer ese tercer movimiento u onda 3 que nos va a llevar a unas zonas que el mismo sistema las marca. Casi que no necesita uno de herramientas ayudarse ni de Fibonacci ni de nada de eso. El mismo sistema las va marcando. Ah, pero Alex, usted nos dijo que esto se movía y que era fractal y que internamente iba marcando. Sí, señor. Esto hace 1, hace 2 movimientos y hace 3, que equivalen a la onda D, a la onda C y a la onda 3. E internamente el conector hace D, C y 3. Y todos los movimientos se van repitiendo internamente. Y me sigo bajando. Ya una vez identificado esto, estamos en esta onda 3 dentro de este conector de conector de conector y por eso podemos ir leyendo los ciclos de esa manera. Entonces ya nos bajamos, ya no es un gráfico de diario, sino un gráfico de 4 horas. ¿Y qué encontramos? Esa onda 3 que está acá, en esta parte, donde el mercado hace un primer movimiento, hace un segundo movimiento y está haciendo un tercer movimiento. ¿Y usted por qué marca así de raro, Alex? ¿Por qué si los finales son estas partes, los máximos, usted por qué está marcando aquí esto? ¿Y por qué hace una marcación de los movimientos internos así, de esa manera? ¿Por qué marca eso así? Pues porque el mercado se mueve así, porque es que no es que lo invente Alex, es que se lee. Esto, el sistema tiene la ayuda de lectura a través de las pulsaciones del mercado. Se leen con un indicador de oscilación y a través de él y de lo que estoy explicando paso a paso, podemos leer estos ciclos del mercado.
Entonces aquí el mercado está haciendo esa estructura. Y dentro de cada movimiento pues están los movimientos menores. Aquí hay 3 movimientos. A ver, esto se nos corrió acá. Y si miran, cada movimiento internamente tiene sus divisiones. Tiene sus divisiones. ¿Y aquí por qué hace eso? Pues depende la zona o el sitio donde esté, pues el patrón es de 3, pero nunca les va a hacer que el 1, 2, 3 y todas las ondas iguales ni nada de eso. No. Él tiene sus patrones y se van leyendo según lo que les acabo de decir, los pulsos del mercado. Y va dando las conformaciones. Si esto es una onda 3 que hace aquí un primer movimiento, un segundo movimiento y un tercer movimiento, hace un primer movimiento acá. A ver, ampliémoslo aquí en esta parte para verlo mejor. Acá, entonces nos bajamos a un gráfico de 1 hora. Y aquí empezamos a leer cómo se forma este conector. Aquí hace un movimiento, aquí hace 2 movimientos y aquí hace el tercer movimiento. ¿Y cómo sabe usted que eso es así? Repito, cuando vean las reglas y las guías sabrán de qué les estoy hablando. Hace un primer movimiento, hace un segundo movimiento y hace un tercer movimiento. Internamente empieza esto, un movimiento, 2 movimientos y 3 movimientos. Y así sucesivamente. De ahí arrancamos a hacer esa onda 3 de 3, que es el pedacito que yo les estaba mostrando acá, así. Entonces, si empezamos a marcar aquí, pareciese que hubieran 5 movimientos. Pero si vamos bajando de ciclo, de time frame en time frame, ya podemos ir entendiendo de qué se trata el mercado, de cómo se va formando la estructura, de tal manera que nosotros podamos leerla. Y así, yo los puedo llevar así hasta gráficos de TIC y les puedo comprobar las lecturas de los movimientos. Por eso me gusta hacerlo en gráficos reales y en gráficos recientes, para que no digan, no, es que él lee el pasado, porque eso no tiene ninguna gracia, leer el pasado. Todo el mundo es un artista leyendo los movimientos pasados del mercado, pero poca gente es capaz de leer el presente del mercado. Y eso es lo que nosotros queremos presentar como innovador. Aquí el mercado hace un movimiento, hace 2 movimientos y hace 3 movimientos. Y aquí está la extensión por 3, donde hace 1, 2 y 3. Y aquí están los 3 movimientos internos de este conector. Y aquí están los 3 movimientos de esta finalización. Y se va moviendo de 3 en 3. Entonces es muy fácil, muy fácil. Además que es todos los movimientos de 3 en 3, todos son múltiplos. Es más fácil de encajar una teoría en el cual el mercado se mueve de esa manera, de 3 en 3, y es más entendible leerlo. Pero es que el que lea swing me dice, no, es que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 swing. ¿Sí? Pero si lo lee de la manera adecuada, sabrá que se impulsa, que se corrige y que después te hace una extensión del mercado. ¿Cómo es la extensión del mercado? Aquí una onda, 2 ondas y 3 ondas. Y esto interno, esta es la extensión de la onda, por eso es extendida. Cuando la onda esta es extendida, pues la tercera onda es un poco más corta. ¿Y cómo puedes saberlo? Ya le voy a explicar con tranquilidad, paso a paso, y eso lo iré explicando. Y si seguimos bajando, les sigo mostrando
Les sigo mostrando y les puedo seguir mostrando. ¿Cómo se conforma el mercado ahora? Bueno, aquí hay un movimiento de 1, 2 y 3 hasta este punto, que aquí no lo está marcando el mercado, y aquí hizo un movimiento correctivo. ¿Cómo hizo ese movimiento correctivo? Lo hizo en 1, en 2 y en 3. Entonces, ¿qué hizo el mercado en definitiva? Un movimiento en impulso, un movimiento en corrección, y aquí está haciendo la onda 3, donde hace un movimiento inicial de 3 acá, un correctivo que está haciendo el mercado y después está haciendo la onda 3. Así, eso es lo que está haciendo el mercado. Puedo hacerlo hasta en gráficos de TIC. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues simplemente leyendo, no tiene complicación. Aquí hace 1, 2, 3, el mercado corrige aquí arriba y aquí en gráficos menores verán los 3, entonces baja en 3, corrige en 3, baja en 3 el mercado aquí, y vas notando cómo el mercado va haciendo uno a uno esos movimientos y esas estructuras, y lo podemos leer hasta en un gráfico de TIC de segundos, así. Internamente aquí hay 1, hay 2 y hay 3 movimientos, y siempre vas a estar entendiendo las estructuras del mercado en 3 y se puede leer. Ya lo siguiente pues es ir explicándoles cómo es que se forman esos movimientos de 3 en 3. Pero antes de eso, ya descubrimos que el mercado se mueve en ciclos de 3, en movimientos de 3. La estructura básica es de 3. Entonces, ahí viene la parte donde, ¿y cómo sé dónde termina o dónde empieza las lecturas de los ciclos? Entonces empezamos a descubrir que el mercado tiene unas pautas de agotamiento inicialmente. ¿Y qué son las pautas de agotamiento? Pues básicamente son lo que la gente popularmente conoce como divergencias. Entonces empezamos a ver que se producían divergencias hacia arriba y hacia abajo. Estos son divergencias. Dice popularmente la gente, les dice divergencias. Pero resulta que nosotros descubrimos otra cosa o leímos algo que leímos de otra manera eso que toda la gente le dice divergencias. ¿Qué es eso? Primero hay que saber qué es el concepto de divergencia. Divergencia es en física dos vectores que parten de un mismo punto y hacia el infinito se van desarrollando, en el cual uno tiene un ángulo positivo, como es este, y el otro tiene un ángulo negativo, como es este, con respecto al eje X. Entonces esto es divergente, ¿cierto? Y ese es el concepto de divergencia. Bueno, tú lo ves aquí, esto se mueve para allá y el ángulo es positivo, esto se mueve para abajo y su ángulo es negativo. Correcto, sí, esto es una divergencia y vamos en una tendencia de abajo hacia arriba, es alcista. Sí, tienen toda la razón, eso es divergente. Pero nos vinimos a este movimiento que viene y que va siendo bajista porque vamos rompiendo soportes. Entonces, aquí dicen que hay una divergencia. Entonces hagamos lo mismo, ¿cierto? Aquí el ángulo con respecto al eje X es positivo y el ángulo con respecto al eje X es negativo. Ajá, sí. Bueno, entonces ahora proyectemos las líneas al infinito. Ve, ¿no? Esto se une acá. No, entonces esto no es divergencia.
En física nos dice que cuando dos vectores vienen de puntos diferentes del infinito y convergen en un mismo punto en el infinito, son convergentes. Entonces ahí entra otra parte que fue muy importante o es muy importante para nosotros. En tendencias alcistas se forman divergencias. Y aquí está comprobado. En tendencias bajistas se forman convergencias, porque el mercado converge. Entonces ahí cambia el concepto. Ya. Hay convergencias y hay divergencias. Ah, bueno, correcto, sí. Listo. Entonces en tendencias alcistas son divergencias, en tendencias bajistas son convergencias. ¿Y eso qué hacen? Pues sí, mientras el mercado hace un alto con respecto al siguiente más alto, perdón, un bajo más bajo, discúlpeme, primero vamos a tomar la tendencia bajista, un bajo más bajo, el indicador está haciendo lo contrario, un bajo más alto. Entonces esto es una convergencia alcista o una pauta de agotamiento. Y indica que el mercado está agotado en su movimiento bajista y que va a cambiar de rumbo. Ah, pero eso no tiene ninguna gracia porque el mercado hace eso constantemente y el mercado no se va hacia arriba siempre. Desde aquí venía diciendo eso, esas pautas. Precisamente ahí es donde viene el complemento más adelante de la técnica. Por ahora asumámoslo como pautas de agotamiento. Ahí hay pautas de agotamiento. Aquí hay pautas de agotamiento. Y ya les explico cómo paso a paso todo se va uniendo, todo lo que fuimos descubriendo se va uniendo y nos va dando ese concepto. Entonces ya descubrimos que el mercado se mueve en ciclos de 3, tanto en impulso como en corrección. Descubrimos que el mercado genera unas pautas de agotamiento a través de convergencias en tendencias bajistas y divergencias en tendencias alcistas. Perfecto, ya tenemos dos conceptos que veníamos manejando en esos inicios, pero empieza a aparecer algo novedoso para nosotros, algo novedoso. A ver, corramos un poquito hacia acá más esto. Y empezamos a notar que en el manejo del oscilador empiezan a aparecer cosas como esta. El mercado empieza a bajar. Aquí, con una secuencia de 3, con la extensión de 3, 3 de 3, y ahí hay un movimiento. Aquí lo leímos. Hay un movimiento acá. Y después el mercado se gira y hace un movimiento acá. 1, 2, 3, hace un movimiento aquí y hace un tercer movimiento aquí. Y se giró en 3. Y el conector de esto hizo un movimiento aquí así de 3 y se formó la secuencia. Y empezamos nosotros a mirar esto. Acá. Esto corresponde acá arriba. Esto corresponde acá arriba. Y esto corresponde aquí abajo. Y este punto que fue el conector de aquí, con este punto, nos empieza a marcar esto. Ve qué cosa tan extraña. Esto, mientras el mercado va bajando, va haciendo altos más bajos. Esto, el oscilador va marcando bajos más altos. Y vamos en una tendencia bajista. Y yo proyecto nuevamente esos dos vectores. Esto lo proyecto al infinito. Mira, esto se me encuentra por aquí en algún lado. Entonces esto es una convergencia, sí, pero ¿por qué por encima del oscilador y del precio? ¿Qué indica eso?
Pues resulta que ahí no es que yo lo haya descubierto. Eso lo encontré en el material de apoyo, en material de apoyo que iba estudiando. Entonces, estos son continuidades de mercado, lo que popularmente se llaman como las ocultas. Pero la gente le dice divergencia en tendencias bajistas y son convergencias. Entonces encontramos el nuevo concepto. Convergencias ocultas de continuidad bajista. Convergencias ocultas de continuidad bajista cuando va secuenciando. ¿Y qué indica? Que si hace un alto más bajo este con respecto a este y el oscilador hace lo contrario, genera una convergencia. ¿Y eso qué implica para el mercado? Que nos habla de que hay continuidades en los movimientos del mercado. Y aquí vuelve a corregir el mercado y entre este punto y este nos vuelve a dar otra continuidad de mercado. Ah, mira, entonces hay continuidades de mercado. Esas son las pautas de continuidades de mercado. Pero y eso solo se da en las convergencias, o sea, en las tendencias bajistas. No, también se genera en las tendencias alcistas. Tienes este punto y empieza a generar. Todos estos puntos empieza a generártelos el mercado. Mira, acá, este corresponde acá, este acá y este acá. Ah, ve, sí, mira, ahí están, tal como los marca Alex. Bueno, pues ¿qué sucede? Que empezamos a ver lo mismo. Las divergencias, pues por encima eran cambios, pero ahora por debajo encontramos un concepto, continuidades de mercado. Esto hace lo contrario. Mientras esto es un bajo más bajo con respecto a este, esto es un bajo, perdón, esto es un bajo más bajo con respecto a este, o sea, el siguiente movimiento es un bajo más alto con respecto a este. Y aquí en el oscilador, esto es un bajo más bajo con respecto a esto. Genera una divergencia, pero hace una divergencia de continuidad. El mercado se va arriba y hace otro movimiento. Ah, ve. Entonces ya sabemos, hay divergencias regulares que generan cambio y divergencias ocultas que generan continuidad en las tendencias alcistas. Lo mismo sucede en las tendencias bajistas. Hay convergencias regulares que generan cambio y convergencias ocultas que generan continuidad. Y ya tenemos otro concepto más. Ya entendimos que el mercado se mueve en ciclos. Los ciclos son de 3, tanto para impulsos como para correcciones. Encontramos que hay pautas de agotamiento de mercado a través de las divergencias y las convergencias regulares. Encontramos que hay pautas de continuidad de mercado en las ocultas, tanto regulares, tanto ocultas, divergencias como convergencias. Ve, ya se nos van dando esos conceptos. Entonces, ¿qué pasa? Que con la oscilación del mercado podemos encontrar eso, las pautas de continuidad de mercado. Y si tú miras, esto acá es esto y esto acá es esto. Ve, mire, esto es va para arriba y esto va para abajo. ¿Y qué es eso? Pues si está marcando por debajo del precio y por debajo del oscilador, y esto está más abajo y esto más arriba, pues esto es una pauta de continuidad de mercado alcista. Y el precio se fue hacia arriba. Ah, muy bien. Entonces ya otro concepto más que teníamos. Y vamos juntando concepto tras concepto. También aparece el concepto de las extensiones del mercado. Entonces,
¿Cuál es el concepto de las extensiones de mercado? Les voy a buscar aquí el blog de notas donde estará accesorio, documentos, programas, dispositivo, ayuda a ver acá todos los programas, accesorios, acá accesorios, blog de notas. Este es el blog de notas. Listo. Entonces aquí en el blog de notas vamos a ir juntando todos esos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Pues el concepto que encontramos inicial es que el mercado se mueve en ondas de 3 y que el mercado corrige en ondas de 3. Este era un concepto nuevo. Que el mercado es fractal y que el mercado hace esto, esto y esto. Y el mercado se va moviendo de 3 en 3, tanto en correcciones como en impulsos. El mercado fractal, así. Perfecto. Vaya, tremendo concepto. Encontramos que el mercado genera con el oscilador unas pautas de continuidad. Aquí abajo está el oscilador y mientras este punto va hacia arriba, con respecto a el oscilador hace lo contrario y te da una pauta de continuidad. Aquí arriba hace lo contrario, te hace una pauta de agotamiento. El mercado aquí hace una pauta de agotamiento. Entonces ya fuimos juntando. Mercado se mueve de 3, hace pautas de continuidad, hace pautas de agotamiento. Y empezamos a leer la configuración interna de las ondas. Entonces el mercado se movió aquí en 3, 1, 2, 3, corrigió en 3, así de esta manera, y después vimos que el mercado hizo esto y aparece un movimiento así largo. ¿Qué es eso? Pues esas son las famosas extensiones. La gente tiene la idea de que hace un impulso, hace una corrección y que tiende a que el otro impulso sea igual. Y eso es mentira. Así sean movimientos de 3, las ondas tienen extensiones. ¿Y dónde se forman las extensiones? Pues en los impulsos. ¿Cómo se puede extender el mercado? El mercado se puede extender por la primera onda impulsiva de esta manera, que esta es la onda D, esta es la onda C y esta es la onda 3. Esa es la nomenclatura del sistema de C3. ¿Y qué sucedió? Que el mercado hizo esto, acá, y aparece esta onda así. Esto es larguísimo, no es proporcional, sí, pero existe en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una extensión, porque esto ya es D, esto es C y esto es 3 en un grado menor. Esa onda azul celeste está contenida dentro de la onda magenta. Y aquí, ¿qué puede suceder? Que el mercado haya hecho 1, 2 o 3 movimientos. Pero los movimientos son iguales, sí. Pero ahí puede suceder eso. Puede suceder o esto, que vuelve y se repita la extensión por acá. O puede suceder que el mercado haga este azul no, porque ya está, haga una extensión así. Entonces esas son las extensiones del mercado. Y las extensiones aparecen en la onda D o en la onda 3. Y aquí en los conectores puede aparecer en la onda D o en la onda 3 del conector. Puede aparecer una extensión de acuerdo a lo que quiera lograr el mercado. Entonces los patrones que se forman por extensiones de mercado son los siguientes: extensión por onda 3, extensión por onda D,
Esos son los patrones de extensiones. Cuando la onda pues es proporcional, pues no hay una extensión, por lo menos en la estructura mayor. Puede ser que en la estructura interna encuentre una extensión aquí o encuentre una extensión acá. Que se extienden la onda D y la onda 3. Bastante difícil. Extraño de encontrar ese patrón. Muy extraño. Pero esto puede suceder, pero es tremendamente extraño. Lo normal es que encontremos las extensiones o por onda 3 o por onda D. En cualquiera del punto donde se encuentre una onda 3 o una onda D puede haber una extensión. Esas son las extensiones del mercado. Esas son las extensiones del mercado. Si vamos a un gráfico, pues aquí les mostré, pues les puedo mostrar en cualquier otro gráfico. A ver, les voy a mostrar aquí en este gráfico. En esta parte del gráfico, pues. Acá el mercado hace un movimiento de 3, hace una corrección de 3. A ver, este es el punto. Acá. Entonces borramos y lo marcamos bien. El mercado hace un movimiento de 3, hace una extensión por 3, hace una corrección de 3 y se va hacia arriba. Así. Entonces el mercado bajó acá, corrigió acá arriba y bajó en 3 hasta acá. Y la extensión fue por 3. ¿Y dónde está el conector? Acá. Acá nos está marcando. Entonces hace un movimiento y hace una extensión de 3 por 3 y aquí está el conector interno de la 3 y así sucesivamente se va extendiendo el mercado. Eso es una extensión por la onda 3 de color azul rey. Esta es la onda 3, esta es la onda D y esta es la onda C, y ahí están las extensiones del mercado. Que hay extensiones por la onda D. Sí, hay las extensiones por la onda D. Si ustedes lo miran acá, en este caso también reciente, todo dentro del euro. Una extensión, una corrección y una onda 3 que termina aquí. Y la extensión fue por acá, aunque las ondas tienden a ser iguales acá, en este movimiento. A ver, busquemos un ejemplo un poco más claro. Una onda D que se extienda, una onda D que se extienda acá. Aquí hay una onda D extendida, mírala. En este siguiente movimiento, aquí hay una corrección de mercado a estos niveles y esto empieza a marcar esta, y esta es la onda 3. Esa onda 3 es extendida. 1, 2, 3 es extendida por la onda D, así de esa manera. Ahí, mira, ahí. Entonces la onda D es la extendida. Y esas son las extensiones de las ondas. Así las podemos ubicar. Ya algo nuevo que se anexaba dentro del conocimiento que íbamos adquiriendo. Entonces ya teníamos conceptos de ciclo de mercado en 3 movimientos, pautas de agotamiento, pautas de continuidad, extensión. Ahora encontrábamos que existían extensiones por en las ondas impulsivas, y poco a poco iba encajando la teoría. Pero hemos visto que usa mucho el oscilador, que nos dice que habla de pulsos de mercado. Sí. Entonces esa fue la otra parte que anexamos nosotros a la consecución del sistema, a la teoría del sistema. El mercado se mueve en ondas de 3, se mueve en ondas de 3, así, se mueve en ondas de 3, se mueve en ondas de 3,
con sus respectivos movimientos internos, 1, 2 y 3. Aquí con su respectivo movimiento interno. A ver qué pasó, se corrió la imagen, le quitamos el automático y volvemos y lo colocamos así. Aquí hizo el mercado un movimiento correctivo en 3 y aquí están los movimientos de 3, 1, 2 y 3 abajo, así, donde aquí está la extensión por 3. ¿Cómo funciona el oscilador para poder leer eso? Entonces ya miramos. Si este es el primer zigzag, esta es la corrección y este es el segundo zigzag, y hablamos de que hay pautas de agotamiento y pautas de continuidad, pues eso es lo que tenemos que buscar: pautas de agotamiento y pautas de continuidad. Eso es lo que debemos buscar. ¿Y cómo leemos? Pues como ya hemos ido mirando. El primer movimiento, el segundo movimiento y el tercer movimiento. ¿Dónde inicia el movimiento? El movimiento inicia acá. ¿Termina dónde? Termina acá. Después el siguiente movimiento, ¿dónde termina? Termina acá. Y el último movimiento, ¿dónde termina? Termina acá. Ah, bueno. ¿Y cómo funciona el oscilador? El oscilador funciona de la siguiente manera. El movimiento anterior, acá lo leemos, terminó con pauta de agotamiento. Se empezó a mover el mercado y generó los movimientos mayores que están en color magenta. Este punto interno del conector acá te generó una continuidad de mercado. Acá te generó una continuidad de mercado y se lee en el oscilador. ¿Dónde terminó este ciclo? Termina acá. Acá. Y genera una pauta de agotamiento de mercado. ¿Dónde termina este movimiento? Termina aquí y genera otra pauta de agotamiento de mercado. Y nos vamos bajando de time frame en time frame y vamos notando las continuidades que nos va dejando el mercado. Aquí va subiendo el mercado y este movimiento aquí, acá, acá, genera una pauta de agotamiento. Acá. Este movimiento acá genera una pauta de continuidad. Ah, mira, sí, nos va dando todas esas lecturas. Aquí el mercado todavía, si proyectas esto de aquí a acá, te sigue generando pautas de continuidad de mercado y el mercado se fue hacia arriba. Ah, verdad, mira, en el oscilador podemos leer las pautas de continuidad y de giro de agotamiento. Pero marca muchas más que esas. Ahí está la clave. Que tú puedas, con todas esas herramientas, puedas identificar el sistema. Entonces, no todas las pautas de agotamiento se cumplen mientras la lectura del ciclo no se complete. Hay pautas de agotamiento y pautas de continuidad que se van dando y en unos sitios específicos. Entonces se junta que el mercado se mueve en ciclos de 3, que tiene pautas de agotamiento, que tiene pautas de continuidad, que hay o extensiones en las ondas impulsivas de O3, y que el oscilador te ayuda a leer esos pulsos del mercado, si está agotado o si da continuidad. ¿Y qué quiere el DC3?
El DS3 quiere encontrar las continuidades de mercado. No nos interesa más las pautas de agotamiento. Pues sí nos interesa identificarlas, pero nos interesa más buscar dónde continúa el mercado. Y normalmente eso lo podemos identificar en ciertos puntos. Ya con todo eso, con todos esos elementos, empezamos a ver eso que existía dentro del mercado. Y entonces es donde viene la configuración del sistema ya de manera integral. Y empezamos a mirar que cumplía ciertos parámetros específicos en ciertas zonas. Vamos a localizarnos, por ejemplo, en este punto exacto. Acá. Este movimiento de mercado. De aquí a aquí. Vamos a localizarnos acá. Entonces, aquí observamos que el mercado aquí terminó el movimiento anterior e indicó la pauta de agotamiento, y después el mercado se vino de manera contraria, se vino hacia arriba. Entonces el movimiento anterior termina con una pauta de agotamiento. ¿Ve? Es la primero que nos llama la atención. Hace una corrección a ese primer impulso y empieza a generar pautas de continuidad. Ve, mira, y en el final de la corrección. Y vuelve y se impulsa cuando nos da esa continuidad. Y entre este punto y la finalización de ese ciclo nos da una pauta de agotamiento. ¿Y eso se repite? Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar otro punto donde esto se dé, porque nos llama la atención. A ver, bajémonos de gráfico. Vámonos a mirar vámonos a una hora. Vámonos a una hora y miramos a ver qué sucede. A ver, este es el mismo pedazo entre esas dos líneas rojas donde estamos, pero ya estamos en una hora. Entonces vamos a leer qué sucedió ahí. A ver, así, a ver, comprimámoslo más. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió acá? Este movimiento es acá y el mercado terminó acá. Aquí hay una pequeña pauta de agotamiento y aquí hay un agotamiento menor. El mercado empezó a generar el movimiento con una pauta de agotamiento. Mueve aquí, hace 3 aquí, donde hace 1, 2 y 3 movimientos ahí. Y el mercado viene y vuelve y se impulsa con una extensión por la onda 3 aquí, por la 3 de 3, que es esta. ¿Y cómo leo yo eso? A ver, entonces nos vamos a centrar en este pedazo de este movimiento. Termina con pauta de agotamiento. Entre este nivel donde termina el conector, aquí y acá, se genera una pauta de continuidad, así. Mire, también se da, también es cierto que se da. Y entre el conector interno y el fin del ciclo se genera una terminación o pauta de agotamiento. Entonces se repiten los ciclos menores. Miremos otro ejemplo. Miremos este pedazo. ¿Qué sucede? Podemos mirar donde ustedes quieran. Esto no es selectivo. Lo que ustedes escojan da la lectura. Terminamos en pauta de agotamiento. Acá el movimiento anterior. El conector mayor nos da pauta de continuidad. Pauta de continuidad. Acá. Y el movimiento termina con una regular. Acá.
También se dio ahí eso. ¿Ve? ¿Y qué pasa con el conector interno? Con este. ¿Qué pasa con esto? Con este. Pues miramos y proyectamos esto hacia abajo. Acá. Ah, esto es acá. Claro, ahí. Entonces, ¿qué sucede entre estos dos puntos? Este que corresponde al de aquí arriba y este que corresponde aquí genera una pauta de continuidad. El movimiento anterior lo leímos que terminó en regular y el movimiento de acá terminó en regular. También se da entre los conectores, se da en cualquier movimiento de mercado. Y podemos leer todo eso en una sola lectura. Todo en una sola lectura y da la lectura. Ahora, eso que leímos en 4 horas y desglosamos en 1 hora, volvemos y lo repetimos aquí. Inicio del ciclo, el inicio del ciclo, acá, este es el inicio del ciclo, es acá. El conector termina acá, pero hace un punto más bajo acá, que es la pauta de terminación del ciclo interno. Entonces, entre este nivel y este nivel, entre esos dos niveles, el mercado genera una continuidad, una pauta de continuidad. El mercado terminó con una regular acá, una pequeña regular que si movemos esto hacia acá, borremos todas estas líneas y movemos hacia acá, observamos que el mercado terminó con una pauta de agotamiento, con una pequeña regular también en esos movimientos, que es esta pequeña regular, pero la regular válida en ese movimiento es este. Terminó con una pauta acá de continuidad de mercado y terminó con una pauta de agotamiento acá. Y desde el conector mayor hasta acá también generó la pauta de agotamiento. Entonces eso se da en muchos puntos, pero no todos son válidos. Eso empezamos a observar y a observar y a observar, y ese tipo de movimientos nos generó las famosas 3 reglas del sistema de S3. Y volvemos al bloc de notas. El mercado se mueve en ciclos de 3, donde el mercado es fractal, y el mercado hace esto. ¿Cuáles son las reglas del DS3? Primera regla: entre el inicio, el inicio del ciclo y los movimientos anteriores, que si esto va hacia arriba, la tendencia anterior debió ser bajista para que esto vaya a generar un movimiento alcista. La primera regla: el movimiento inmediatamente anterior termina con regular o pauta de agotamiento. Esta es la primera regla del sistema de S3. La segunda regla: entre el inicio del ciclo o el inicio del conector interno, terminación del conector interno, inicio del siguiente movimiento, se genera una continuidad de mercado. Entonces sucede esto. Y esta es la segunda regla, la continuidad del mercado. Onda D, onda C y onda 3. En el movimiento inmediatamente anterior, primera regla, termina con agotamiento o regular del movimiento anterior, convergencia regular en este caso.
El segundo movimiento, entre el inicio del primer movimiento onda D y terminación de la onda C, o en su caso en el conector interno, terminación del conector interno, se genera una pauta de agotamiento. Y tercera regla, entre la terminación de la onda D y la terminación de la onda 3, o en su caso en los conectores internos, el mercado termina con pauta de agotamiento. Y esta es la tercera regla. Entonces se tiene que leer la secuencia y llevar la secuencia, y donde termina la lectura de la secuencia se generan las pautas, tanto de agotamiento como de continuidad. ¿Qué buscamos con el DC3? Con el DC3 buscamos operar las continuidades. Entonces, si esto está más abajo y esto está más arriba y hace lo contrario, esto así, y el oscilador nos hace esto, en esta onda 3 la estamos operando. Aquí corrige el mercado y aquí hace una onda D, hace una onda C y genera una continuidad de mercado. Operamos esta onda 3. Aquí nos da una continuidad de mercado, operamos toda esta onda 3. Aquí genera un movimiento, corrige y nos da una continuidad de mercado. Le anexamos a esta onda 3. ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a favor de la tendencia. Ese es el concepto básico del DC3. Ir a favor de la tendencia. Operar a favor de la tendencia. Ahí encontramos entonces condensadas las tres reglas del DC3. Eso anexado a las guías. ¿Qué es la diferencia entre una regla y una guía? Una regla es algo que se da, las de 100 veces se da las 100 veces. Mientras una guía es un porcentaje alto de las veces que sucede. Entonces de 100 no se da 100, sino se dan 80, 90, 90 y pico de veces. Entonces una guía es inamovible, una regla es inamovible. Una guía se puede dar algunas circunstancias en que no se dé y se generan las guías del DC3. ¿Cuáles son las guías del DC3? Las guías del DC3 básicamente son proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad si esta onda es larguísima con respecto a estos movimientos? Es distinto a como lo ven en otras teorías. La proporcionalidad quiere decir que el número de velas que tú gastas en este movimiento va a ser como mínimo el movimiento correctivo. Entonces, si aquí en esta subida gastaste 20 velas, no deberías gastar menos de 20 velas corrigiendo. En algunos gráficos pequeñitos a veces da eso, pero es muy escaso. Pero es una de las guías más importantes para poder leer los conectores, que son estos, que es lo más difícil de leer. Entonces, proporcionalidad. Si esto sube en 20 velas, como mínimo debe corregir en esas 20 velas. No puede estar en 8 velas, en 6 velas, en 10 velas. Que hay 19 en unos gráficos menores a veces se da, pero muy, muy escaso. Esa es una de las guías importantes que nosotros tenemos para saber tiempo de duración de la conexión como mínimo, un tiempo mínimo de cómo va a ser ese conector. La siguiente o segunda guía que nosotros podemos encontrar, ya tenemos la guía de la proporcionalidad, hay una segunda guía que es la de la igualdad. ¿Y en qué consiste? La guía de la igualdad consiste en los grados de las correcciones.
El movimiento aquí fue más o menos proporcionado a este movimiento. No se ve mayor desfase, no se ven ondas extendidas. Ah, bueno, aquí sí la hay. Mírela. Acá, acá y arriba. Entonces, ¿en qué consiste la proporcionalidad? La proporcionalidad, la igualdad, perdón, la guía de la igualdad consiste en los grados de los conectores. Cada movimiento de estos que estoy marcando es un conector. Aquí. ¿Y qué sucede? ¿En qué consiste la igualdad? En que se debe conservar la igualdad de los grados de los conectores. La igualdad es por los conectores. Este conector de grado mayor es único y es mayor que todos. Y lo podemos identificar o saber más o menos su duración al medir nosotros. Esto, por ejemplo, duró 220 y pico de velas haciendo este movimiento impulsivo, y ahora duró 260 y tantas de velas corrigiendo. Les había dicho, esto que se impulsa tiene que ser como mínimo la misma cantidad de tiempo corrigiendo. Es más grande este. Y si nos fijamos en el siguiente grado, que es el azul celeste, se mantiene la igualdad en los grados de estas velas, de estas formaciones azules, que se vea más o menos la misma tamaño de los conectores. Y en estas ondas 3, el grado amarillo pues ya son menores todavía. Entonces el primer grado es el conector mayor, el segundo grado el conector del zigzag de cada segmento del conector del ciclo mayor, y el tercer grado los conectores internos de los movimientos internos del ciclo secundario. Y esa es la guía de la igualdad. Entonces tenemos guía de proporcionalidad, guía de igualdad, y tenemos una tercera. Esa tercera guía que tenemos es la guía de la alternancia. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que en las extensiones, por ejemplo, hace este movimiento, hace esta corrección. Como este movimiento fue corto, pero generó los movimientos de cambio de tendencia, tiende a alternar con una extensión. Y estas extensiones en esta tercera onda se generan para poder romper zonas importantes de mercado como es esta. Normalmente se generan en esos puntos. Entonces, cuando ve una zona muy dura de mercado, ya tiene la idea de que va a haber un movimiento fuerte sobre esa zona y tiende a extenderse. Esa es la alternancia. Entonces, cuando hay un movimiento muy corto que uno nota y lee el ciclo y los ciclos, y tenemos que romper estas zonas, pues lo más factible es que esta onda se nos haga con una extensión. Entonces se alternan un movimiento corto, un movimiento largo. Y eso es la alternancia en el mercado. Y eso lo podemos ver infinidad de veces. ¿Qué sucede acá? Por ejemplo, en estos momentos. Necesitábamos romper esta zona que era durísima para el mercado. El mercado se extendió acá, corrigió acá. Entonces lo más
probable es que esta onda sea corta, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, esto es una guía de la alternancia. Es guía porque no se da el 100% de las veces, pero normalmente lo vemos y sabemos cuando las zonas son muy duras que el mercado puede hacer ese tipo de trabajos. Si ustedes se fijan acá, este movimiento fue extendido mientras este movimiento fue más corto. ¿Por qué? Porque había una zona muy fuerte en esta parte acá que el mercado necesitaba romper. Entonces hace la extensión por D, hace la corrección, hacer pullback a esa zona, y la onda 3 es más corta. Entonces esa es la guía de la alternancia. Todo eso, ya, guías, reglas, saber que los mercados se mueven en ciclos de 3, que hay pautas de agotamiento, que hay pautas de continuidad, que las ondas se extienden en las ondas impulsivas, que el oscilador sirve para medir los pulsos del mercado. Todo eso generó unas reglas y unas guías. Y todo eso en su conjunto generó algo que se llama el patrón DS3. ¿Cuál es el patrón DS3? El patrón DS3 consiste en que el mercado nos genera una continuidad, como es este el caso, y la continuidad se marca a esta zona, e inmediatamente esta continuidad es en la tendencia principal, que es alcista, que es esta, y ahí es donde se genera esa continuidad de mercado. Aquí la marcamos y esta es la continuidad de mercado. E inmediatamente nos aparece una regular de agotamiento en el movimiento o tendencia secundaria, que es esta. Y esa convergencia regular que la marca aquí también el oscilador es esta. ¿Qué es eso? Ese es el famoso patrón DS3. Esto es el patrón DS3. Esa es la esencia que encontramos en el mercado. El patrón DS3. El mercado se movió en 3 ondas hacia arriba. Acá se nos mueve esto, acá. El mercado se impulsó, corrigió y se impulsó. ¿Qué sucedió? Hubo una pauta de continuidad en la tendencia primaria y inmediatamente una pauta de agotamiento en la tendencia secundaria, que es la corrección. Se impulsa, corrige y se impulsa. Se impulsa, da continuidad y corrige y da pauta de agotamiento. Al unirse la pauta de continuidad con la pauta de agotamiento en el término de la onda C o onda correctiva, genera este patrón. Y esta es la esencia y la clave del DC3. Poder encontrar ese patrón de operativa. Ahí ya tenemos por lo que hemos luchado tanto. ¿Cómo se opera? Pues ya sabemos que el mercado se mueve en ciclos de 3 y que va generando una serie de ondulaciones y lecturas que nosotros podemos ir mirando. Así. ¿Qué sucede? El mercado nos va dejando estos niveles y estos niveles. ¿Y para qué sirven? Estos son los famosos puntos de inflexión en el mercado. ¿Por qué? Porque el sistema DS3 es muy estricto y muy conservador. Nosotros no podemos venir a medir aquí con alguna herramienta y decir retrocedió a tal nivel y vamos a entrar. No.
No es la manera correcta, porque si da una continuidad y hace otro bajo, nos toca aguantarnos el retroceso. El punto de inflexión no es nada menos ni nada más que cada uno de los retrocesos de los conteos internos. En este caso, esta es la onda 3 de 3 y aquí fue la inflexión de mercado. Ahí colocamos nuestras órdenes. ¿Para qué sirven los puntos de inflexión? Para colocar las órdenes de entrada al mercado. Voy a borrar esas rayas y ustedes se fijan. Este es el punto de inflexión. Se entra al mercado ahí. El mercado vino, le hizo doble pullback ahí, a esa zona, y siguió la tendencia que nos marcaba el patrón de ese 3. Así, así y así. Y el mercado inflexionó ahí y se fue arriba y terminó su ciclo como lo manda. Entonces ya tenemos toda armada una estructura de cómo se opera con base en el sistema de C3. Ya están todos los ingredientes necesarios para hacer un sistema muy seguro de operativa, de muy alta fiabilidad, y que ya lo hemos hecho en real y que trabajamos y lo operamos. No es que estemos haciendo un periodo investigativo, no, esto ya es comprobado. Ya es comprobado y en nuestro sistema de trabajo. Con esto, ya la parte de conformación de las lecturas del DC3 quedan encajadas una a una y se pueden leer minuto a minuto, gráficos altos, semanales, mayores, 1 hora, 4 horas, el time frame que tú quieras. Ahora entramos a hablar sobre el gerenciamiento del riesgo. Esta es una parte muy importante que normalmente a los traders les cuesta trabajo y lo lleva muchas veces a perder dinero. ¿Por qué? Porque no saben tener un buen manejo de sus operaciones, de sus entradas, del riesgo que deben tener con respecto a su capital. Aquí vamos a hacerle una explicación sobre el manejo que proponemos para el sistema de C3. Una vez hemos identificado cada una de las condiciones del sistema de C3, como es el caso, la pauta de agotamiento, de continuidad en el ciclo mayor y de agotamiento en el conector, y tenemos un punto de inflexión o identificamos un punto de inflexión en el mercado, debemos saber cómo vamos a operar. Cómo vamos a operar en el mercado, cómo debemos entrar, qué posición debemos tomar, cuántos lotes debemos asumir. Una vez encontramos esto en el mercado, encontramos el punto de inflexión, sabemos que aquí vamos a entrar. ¿Dónde se coloca el stop loss o el límite de pérdidas que queremos asumir? Normalmente esta zona puede ser habilitada para colocar un stop loss corto, que si entramos aquí el mercado se regresa, nos toma ahí. Lo más indicado, ya sabemos que la secuencia de este mercado es así, donde esta es la onda 3 y en estos puntos nos encontramos la onda 3 de 3 acá, así, así y acá. El stop más indicado es colocarlo en los fines, en las partes de fin de terminación del conector anterior. En este caso el conector termina aquí, lo más indicado unos pips por debajo de este conector para asumir este riesgo. Esto es para una persona arriesgada en el mercado. Les aconsejamos que el stop se protege con las zonas de conexión del mercado.
Entonces lo más indicado es que el mercado, el stop se coloque en esta parte. Una vez identificamos eso, hacemos la medición. De aquí a aquí tenemos, esto es una operación, un gráfico de 4 horas, 410 pip de 400 pip de stop loss. Uy, que eso es muy grande. Bueno, eso es lo indicado. El siguiente paso, 400 pip de stop loss. Ya nosotros hemos identificado dónde se coloca el stop y dónde va la entrada de la operación. Entonces traemos un aparatico que se llama una calculadora de tamaño de posición, que lo encuentran libremente en el mercado, y ustedes aquí meten los parámetros y ahí le va a decir qué cantidad de lotes deben meter. Tenemos una cuenta en dólares, en euros, en lo que quieran. Aquí la vamos a hacer con un ejemplo en dólares. ¿Cuál es el tamaño de la cuenta? Tenemos $12,000. ¿Qué riesgo utilizamos? Nosotros normalmente con el sistema de C3 aconsejamos trabajar hasta un 4% de riesgo. ¿Por qué? Porque el sistema da una gran seguridad para trabajar ese tipo de riesgo. Entonces, ¿qué tipo de riesgo asumimos? Un 4%. Dijimos que el stop loss estaba a 400 pip. ¿Qué par de monedas? El euro dólar. Ya tenemos todos los parámetros calculados. Y le damos aquí en calcular. ¿Qué lotes debemos meter? 0.12 lotes estándar. Entonces, eso es lo que tenemos que asumir. 0.12 lotes estándar, o sea, una décima parte de un lote estándar. 12,000 unidades, aquí está, y el riesgo es $480 de riesgo, porque eso es el 4% de 12,000. Eso es para cuentas pequeñitas. Una vez identificamos eso, que ya sabemos que nuestro punto de entrada es aquí, porque ya lo identificamos por la secuencia, y que nuestro stop va aquí, entonces tenemos ya. Podemos hacer 0.1 lote y manejamos y entramos con ese lote. Ah, no, que eso es muy poquitico y yo quiero ganar más. No hay que ir en contra de las reglas. Él te puede dar más pautas de entrada más adelante y ahí puedes ir aumentando los lotes. Por el momento eso es lo que tenemos y eso es lo que debemos trabajar. Bueno, listo, vamos a entrar ahí con 0.1 lotes. Listo, vamos a entrar y entramos a la operación y el mercado empieza a moverse y empieza a hacer nuestros pullback acá. ¿Y dónde coloco el target? Bueno, perfecto, como los stop los colocamos debajo del conector anterior, los target nosotros también los colocamos mirando los movimientos anteriores y debemos tener en cuenta eso. A ver, ¿dónde estaba nuestra operación? Nuestra operación, vamos a marcarla en 4 horas. Acá está para que no se nos pierda. Nuestra operación es esta línea acá que identificamos y nos pasamos a diario. Aquí entramos nosotros en el mercado. ¿Hasta dónde podemos ir? ¿Hasta dónde considera que podemos ir? Entonces, este es el movimiento, esta es la corrección y aquí estamos en el siguiente impulso. ¿Hasta dónde se pueden colocar los targets? Hay que mirar el movimiento inmediatamente anterior. Sabemos que aquí hay un impulso de 3, que aquí hay una corrección y que aquí hay otro impulso. El target normalmente se coloca en el punto que está incluido dentro de este conector, que es el del movimiento anterior.
Pues si entras acá no lo vas a ir a poner por debajo porque el movimiento del conector es todo este. Estás entrando aquí en este punto. Entonces lo más indicado es que el target debe estar en esta zona de aquí para arriba. De aquí para arriba. Este es un buen punto para colocar un target. Y aquí hay un conector interno en este movimiento, pues esta es la otra zona indicada para colocar ese target. Entonces ya identificamos las posibilidades que tiene el mercado de llegar, los targets. Bajamos a 4 horas y ya identificado eso, identificado dónde va el conector, dónde va el stop y dónde es el conector del movimiento anterior, identificamos unos puntos de llegada. Acá el stop, ya sabemos que vamos con 0.1 y empieza el mercado a moverse. ¿Cómo definimos o dejamos que corra hasta allá? No, pues tú vas leyendo la secuencia del mercado y sabes que el mercado se movió en 3, corrigió y llegó hasta acá. Aquí hay un primer impulso que es corregido por este movimiento y aquí hace otro impulso. Entonces vamos llevando la secuencia. Así 1, 2, 3 azules forman un magenta. Una conexión en 3 azul, encontramos el punto de inflexión en el mercado aquí abajo. Entonces se impulsó en 3, corrigió en 3, ya sabemos que quedan 3 arriba. Y vamos por aquí arriba y el target lo teníamos acá. Pero aquí nos da la pauta de terminación y el agotamiento del mercado. La secuencia termina aquí y nos da el agotamiento del mercado. Pues no hay que ser necios, aquí nos salimos. Entramos con un stop de este tamaño y tenemos un target que es el doble prácticamente de eso. Entonces así manejamos el riesgo en nuestras operaciones. Que esto después se le puede ir agregando lotes en cada onda 3 que se va formando, porque yo quería ganar mucho más. Pues entonces vas leyendo, entras acá, aquí debes tener una pauta de continuidad que aquí la tiene, mírala, y vuelve y te da otra entrada. Buscas tu inflexión en el mercado y vuelves e ingresas otro lote y vas llevando la secuencia. Y las veces que quieras, y si aquí identificas otra entrada, pues le metes otro lote. Y así vas, pero de manera segura, lenta, tranquila y pausada. Sin sofocos, sin problemas ni nada. Y así se gerencian las posiciones. ¿Dónde entramos y dónde salimos? El sistema nos lo está diciendo. Las lecturas, las oscilaciones, las pautas de agotamiento nos lo van marcando. Entonces, este sistema no deja nada al azar, a la suerte. Es completo. Te da lecturas, sabes identificar dónde vas, sabes más o menos cuánto dura una conexión, sabes dónde hay pautas de agotamiento, dónde hay pautas de continuidad, dónde se debe entrar, te marca los puntos de inflexión, dónde van los stop loss, dónde pueden ser los posibles puntos de llegada del mercado y los vas llevando con la secuencia. Entonces no hay absolutamente nada al azar. Y ahora tienen aquí cómo se manejan las operaciones y las cuentas. Tienen el money management de trabajo. Entonces, pues, ¿qué más se le pide a la vida? Ya tenemos completo el manejo de riesgo y de operatividad.